Hoy voy a hablar en que podemos encontrar en la Biblia que el Señor Jesucristo es Dios, Dios con nosotros. No solamente un buen hombre, un buen maestro o un buen filantropista. Emmanuel, Dios con nosotros. Leamos aquí. Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y si seguimos leyendo más adelante, vamos a dar cuenta que ya se empieza a hablar exactamente de la persona del Señor Jesús. Entonces, cuando dice que en el principio era el Verbo, esta es la palabra del lenguaje antiguo que se traduce como de la palabra logos, que en realidad significa palabra viva. Entonces está diciendo, en el principio era el Verbo, era la palabra viva. Y el Verbo, o sea, esta palabra viva, era con Dios. Y el Verbo, o sea, esta palabra viva, era Dios. Y dice que este era en el principio con Dios. Luego en el verso 10 dice, o 9 más bien, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ya se va acercando a la persona de él, dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesucristo. Por eso, Él tiene toda autoridad, porque ha estado siempre con Dios. Él es Dios. Por eso Él tiene autoridad para meterse en mi vida. Él tiene autoridad para darnos palabra para el matrimonio, cómo debe ser el matrimonio, cómo debe ser la familia, cómo debe ser el comportamiento de un hombre, cómo debe ser el comportamiento de una dama, cómo debe ser la organización familiar. Es maravilloso poder ver eso, porque Él en el principio estaba con el Padre. Y cuando vamos al principio, vemos allí que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego todas las cosas, y el hombre y la mujer. Entonces, Él los creó, por eso Él puede decir cómo debemos conducirnos en la vida. No solamente para no dejar pasar el tiempo en esto que estamos conversando. Él además fue el que nos ha redimido después de haber estado perdidos en nuestros propios pecados. Y pagó el precio también. Entonces, Él tiene toda la autoridad para ello. El Señor Jesucristo. Veamos, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por Él, por el Señor Jesús, todas las cosas fueron hechas. Entonces, no es el pobrecito que vino y se dejó ser crucificado y lo mataron. El Señor Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, que ha estado en la creación, creó todas las cosas con Dios Padre y con Dios el Santo Espíritu. Y no solo eso, sino que además todas las cosas existen, y los que vivimos, vivimos porque vivimos en la subsistencia que Jesucristo, Dios con nosotros, provee. Miren, vamos a Colosenses capítulo 1, versos 16 en adelante, porque hablando, todos los 15 versículos anteriores hablan de que Él nos reconcilió con Dios, nos salvó. Y dice quién es Él, porque dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Jesús el Salvador, ese que vino, se hizo humano, nació en un pesebre, se hizo humilde, estuvo entre nosotros, porque por Él fueron creadas todas las cosas.
tiene mucho más sentido y me da mucha más responsabilidad a mí y a usted para ver cómo respondemos al acto de salvación del Señor Jesucristo, que no es solo un pobre que vino a humanizarse, es el creador de todas las cosas, el que da vida. Y no solamente eso, pero dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Escuchen bien, cuánto poder tiene el Señor Jesucristo. El que se dejó colgar en una cruz para pagar la paga del pecado, que es la ira de Dios sobre el pecador, la cual cayó sobre el Señor Jesucristo, el creador de todas las cosas, para salvarme a mí, un pecador perdido. Creador de todas las cosas. ¿Cuáles? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, y escuchen bien, y para Él. Todo es para el Señor Jesucristo. Cuán grande es nuestro Salvador. No es para jugar, no es para desechar lo que Dios, el Señor Jesucristo, ha hecho por nosotros, y Dios en su completa plenitud para salvarnos a nosotros. ¿Y qué más dice? Y Él es antes de todas las cosas. El Señor Jesucristo es antes de todas las cosas. No vino a aparecer en la eternidad cuando nació de María, cuando era ella virgen. No, no es eso. Él ya existía antes de todas las cosas. Y escuchen bien, y todas las cosas en Él subsisten. La tierra está flotando, si se puede usar esa palabra, en el espacio, suspendida en su lugar, porque está allí, porque subsiste gracias al Señor Jesucristo. El sistema solar está en lugar alrededor del Sol, gracias al Señor Jesucristo. La Vía Láctea se extiende a través del espacio en el lugar donde nosotros estamos, gracias a que el Señor Jesucristo la sostiene en lugar. Las galaxias y galaxias y galaxias de las galaxias, los hoyos negros y todo lo que existe están en su lugar gracias al Señor Jesucristo. Él la sostiene. Hablamos hoy día y le ponemos una gran carga a los pobres jóvenes de estos tiempos, haciéndoles pensar cómo van a hacer ellos que todas las cosas sean sostenibles, que se puedan reproducir y otra vez reproducir para nosotros tener sustento por todos los tiempos que vivamos. La humanidad no es la carga para ellos. El que sustenta todas las cosas es el Señor Jesucristo. Y adivinen qué, el día que Él diga, todo se para, yo comando que todo se para, ¿sabes qué? Todo se va a detener. No habrá más sostenimiento, no habrá más alimento, no habrá más nada. Cuando el Señor Jesucristo, Dios nuestro y Salvador nuestro, así lo disponga, es mejor que obedezcamos al Señor Jesucristo. Es mejor que agrademos a Él. Él es Dios y tiene toda autoridad para llamarnos a nosotros a que le sirvamos a Él. Sigue la palabra del Señor diciendo, por medio de Él, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, Dios mismo en el Señor Jesucristo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa es tremenda palabra que tenemos ahí. El Señor Jesús, al reconciliar al pecador con Dios, va a reconciliar también todas las cosas en aquel día. Porque cuando nosotros pecamos, todas las cosas recibieron
el desaprobamiento, el descontento de Dios. Y Dios no bendijo la creación cuando descubrió que el hombre, no cuando descubrió, sino que cuando el hombre lo llamó a tierra para decirle, hey, ¿qué has pecado? Al mismo comienzo con Adán y Eva. Y a la mujer dijo, tendrás dolores. Y al hombre le dijo, con el sudor de tu frente trabajarás y la tierra te producirá cardos. Y de ahí empezó no la bendición, sino la maldición de la creación. Por eso en Romanos dice que la tierra, la creación gime. Terremotos son cuando gime la tierra por los dolores en que está viviendo, porque ha perdido la bendición de Dios. Cuando vemos animales destruyéndose, cuando vemos ballenas, delfines saliéndose del mar y como que no quieren vivir, es la creación gimiendo. Las sequías, los huracanes, las nieves y lluvias en lugares donde nunca ha llovido antes, es el gemir de la creación para que, como diciendo, Dios, por favor, reconcílianos pronto, restáuranos pronto al lugar donde estábamos en el mismo comienzo. Por eso debemos pensar claramente quién es el Señor Jesucristo. Era un hombre que no pudo salvarse ni a sí mismo, como le dijo el ladrón, y murió allí en la cruz del Calvario. Él resucitó al tercer día para destruir todas las maldades del diablo, para destruir todas las acusaciones contra los que hemos pecado y encontrar salvación por medio del Señor Jesucristo. ¿Quién? ¿Un pobrecito? No, el creador de todas las cosas, el que estaba en el principio con Dios, el que era con Dios, el que era y es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A muchos le cae bien el Señor Jesús, pero cuando llegamos a este punto de decir, Él es tu Dios, debes buscarle y debes servirle, no es tu siervo. Él es Dios. Se merece toda honra, toda gloria y servicio de tu vida. Su nombre, Jesucristo. Cuando hablamos de un Jesús así que viene y sirve y le ayuda a todo el mundo y los quiere salvar, todos decimos, me gusta, me cae bien. Pero cuando dicen, no, pero es Dios y ahora requiere de tu vida, pero si es siervo, no es el siervo, es el Dios, creador de todas las cosas, que junto al Padre y al Espíritu Santo y Él como Hijo han creado todas las cosas, vieron la parte del pecado del hombre, la falta de amistad con Dios que se produjo allí, porque llama a los pecadores que éramos enemigos de Dios y solo Él nos ha podido restaurar y reconciliar con Dios, pagando por todos nuestros pecados. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Acéptale hoy si todavía no le has aceptado. Señor, te ruego bendigas los que están viendo este video, no solo porque lo ven, sino por la exposición a tu palabra. Yo te ruego, hables a sus vidas, a sus corazones. Te ruego, Señor, que se puedan encontrar contigo mientras hay tiempo. Gracias, Señor. Bendíceles, cuídales del virus, cuídales del mal y llévales a todo bien para sus vidas. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo episodio.